Hola, mi nombre es Valentina y tengo 53 años. Poseo una personalidad fuerte y hasta hace poco estaba casada con mi esposo Eugenio. Sin embargo, no debemos olvidar la tercera parte de esta historia. Mi sobrino, un joven de 21 años, quien vino a visitarme y todo comenzó en mi hogar. Eugenio y yo compartimos 5 años de matrimonio, pero en los últimos tiempos, nuestra relación no transcurría tan armoniosamente como reflejaban nuestras fotos en Facebook. Él siempre estaba absorto en el trabajo, dejándome con un profundo vacío emocional que resultaba insalvable. Me sentía aislada. Un día, Pepe, mi sobrino, hizo su aparición. Un joven lleno de vitalidad, con un desenfado que irradiaba juventud. Se quedó en mi casa mientras buscaba su propio camino en la vida. Y, en resumidas cuentas, desde el principio hubo una conexión especial entre Pepe y yo, una que trascendía el mero lazo familiar. Nuestra relación con Eugenio atravesaba un periodo desagradable, cenas silenciosas, noches solitarias y miradas que comunicaban mucho más de lo que nos atrevíamos a admitir. Entonces, ¿qué decidí hacer? Me dejé llevar por un torbellino de emociones y decisiones impulsivas. Una noche, Eugenio llegó cansado del trabajo, con su mente en cualquier otro lugar menos en mí. Fue en ese momento cuando comencé a buscar consuelo en la compañía de Pepe. Sonrisas cómplices, roces accidentales y un juego de miradas que dejaba en claro que la chispa había prendido. El conflicto se arraigó en el centro de mi historia. ¿Por qué, siendo una mujer casada, opté por adentrarme en el peligroso territorio de la infidelidad? La respuesta es al mismo tiempo sencilla y compleja. Eugenio, mi esposo, no lograba satisfacerme en muchos aspectos, no solo en lo físico, sino también en el plano emocional. La relación que alguna vez compartimos había dejado de existir y me encontraba en busca de algo más, algo que creí encontrar en los brazos de Pepe. Así que mi sobrino, un joven proveniente de un pueblo rural, se aventuró en la gran ciudad con la esperanza de forjar un futuro más prometedor. Fue un cambio emocionante, ¿no lo creen? Al principio, todo transcurrió con normalidad, como cualquier reunión familiar. Pepe se instaló en mi hogar mientras exploraba las oportunidades que la ciudad le ofrecía. Parecía una situación típica, y nada hacía presagiar lo que estaba por acontecer. Recuerdo las primeras semanas, que transcurrieron como cualquier otra visita familiar. Compartíamos anécdotas, realizábamos paseos por la ciudad y disfrutábamos de risas en la mesa. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, había algo en la manera en que Pepe me miraba, algo que generaba una atmósfera distinta. Hasta ese momento, todo parecía normal, solo una relación típica entre tía y sobrino. Pero, ¿saben lo que sucede cuando las cosas cambian sutil pero significativamente? Bueno, eso fue lo que ocurrió. Las risas se tornaron más cómplices, los abrazos un poco más prolongados y las conversaciones derivaron hacia temas más personales. Fue entonces cuando comencé a advertir esta creciente atracción entre nosotros. Pepe, con su energía fresca, y yo, en busca de lo que mi matrimonio ya no podía proporcionarme. No obstante, nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. No estoy tratando de justificar mis acciones, pero las emociones son complejas, ¿no es cierto? La vida en la ciudad tenía su propio ritmo, y Pepe la exploraba como un aventurero en un territorio nuevo. Me convertí en su guía, mostrándole los rincones más interesante de la ciudad, pero también me dejé llevar por la corriente de emociones que surgían de una relación prohibida. Fue entonces cuando cruzamos esa línea invisible que separa lo familiar de lo desconocido. Un roce accidental que me provocó escalofríos, una mirada que duró un poco más de lo necesario, y de repente nos encontramos en una situación que ninguno de los dos había previsto. La complicidad que creció entre Pepe y yo no era algo que pudiéramos ignorar. Empezamos a compartir secretos, a crear nuestro propio mundo entre las paredes de mi casa y así, lo que comenzó como una visita familiar regular, se convirtió en un desastre familiar del que no sabíamos cómo salir. Y aquí estamos,
en medio de una historia familiar que se nos fue de las manos más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Qué pasará ahora? Bueno, eso es algo que vas a escuchar a continuación. Presta atención porque la historia está empezando a ponerse interesante. Mi relación con mi esposo ya era distante mucho antes de que Pepe entrara en escena. Mi esposo pasaba su tiempo trabajando, y cuando digo trabajando, me refiero a que su oficina parecía ser su segundo hogar. Las cenas solas se convirtieron en algo común, y nuestras conversaciones se redujeron a mensajes cortos y rápidos, como ¿cómo estuvo tu día? Recuerdo los días en que solíamos reírnos juntos, compartir nuestros sueños y disfrutar de la compañía del otro, pero con el tiempo eso desapareció. Mi esposo estaba cada vez más inmerso en su trabajo, y yo me quedaba en casa sintiéndome más sola que nunca. No puedo dejar de mencionar que la satisfacción física también desapareció en nuestra relación. Las noches transcurrían sin intimidad, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Tenía las necesidades de cualquier mujer, y mi esposo no parecía darse cuenta o simplemente no le importaba. Fue en ese vacío emocional y físico donde mi sobrino encontró un lugar donde establecerse. Su juventud, su energía, su forma despreocupada de ver la vida, todo eso me atrajo de una manera que reemplazó la falta de mi esposo en casa. Así, en medio de los momentos perdidos con mi esposo, me encontré buscando algo más, algo que mi sobrino parecía ofrecer. Pero por supuesto, este no es un capítulo de lamentaciones. La vida es complicada, las relaciones aún más, y en ese momento me dejé llevar por lo que pensé que me hacía sentir viva de nuevo. Fue una decisión egoísta, lo sé, pero también fue una búsqueda desesperada de atención que había perdido con mi esposo. Ahora, mientras continúo con esta historia, quiero que entiendan que no hay justificación. La comunicación y la honestidad son clave en una relación, y decidí tomar un camino diferente. Un camino que ahora me está llevando a enfrentar las consecuencias. Así que aquí estoy, en medio de una situación complicada, tratando de entender cómo llegué a este punto y lo que significa para mi matrimonio y mi familia. Pronto se acerca el momento de la verdad, cuando se revelan mentiras y secretos. No los sueltes. Esto se está volviendo cada vez más intenso. Al principio, su presencia era como una luz en medio de la oscuridad. Pasamos tiempo juntos, compartimos historias y, sí, tal vez incluso algunas miradas que fueron más allá de lo que deberían. Pepe se convirtió en mi refugio, mi escape de la monotonía y frialdad de mi matrimonio. Con cada día que pasaba, me sentía más viva cuando estaba con él. Sus chistes, su energía juvenil y, sobre todo, las atenciones que me brindaba llenaron el vacío que mi esposo dejó en mi vida. No puedo negar que me gustaba sentirme acompañada, sentir que alguien se preocupaba por mí de una manera que mi esposo ya no lo hacía. Los momentos que compartía con mi sobrino se convirtieron en mi medicina, una medicina que tomaba para escapar de la realidad a la que me enfrenté en mi matrimonio. No me detuve a pensar en las consecuencias, porque en esos momentos, la felicidad efímera que encontraba parecía justificar cualquier riesgo. Nuestras conversaciones se hicieron más íntimas, nuestras miradas más intensas. Me aferré a esos momentos como si fueran el salvavidas en medio de un océano de decepción. En esos momentos, olvidé por completo que lo que estábamos construyendo no solo era un secreto, sino también un juego peligroso que podía destruirlo todo. No tenía ni idea de lo que podría venir después. La adrenalina del secreto y la emoción prohibida estaban a punto de pasar factura. ¿Cómo podía anticipar las consecuencias de mis acciones cuando me dejaba llevar por el torrente de las emociones? Pero como suele suceder, lo que sube tiene que bajar, y la caída estaba a la vuelta de la esquina. Estaba a punto de enfrentarme a la verdad de frente, y la confrontación se aproximaba como una tormenta lista para desatar su furia. ¿Qué sucederá cuando todo se revele? La historia estaba a punto de dar un giro. Nos sumergimos más profundamente en esta historia de infidelidad. Advertencia: las cosas están a punto de intensificarse un poco. Como mencioné,
Todo parecía ir bien, o al menos tan bien como podría en medio de mi agitada vida. Un día cualquiera, estaba descansando en mi habitación. La casa estaba en silencio, y la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas. Fue uno de esos momentos en los que estaba completamente sola. Y entonces ocurrió. De repente, sentí que algo rozaba mis piernas. Al principio, pensé que era el producto de un sueño o una ilusión, pero cuando miré hacia arriba, me di cuenta de que no estaba sola. Era Pepe, mi sobrino, quien había entrado en mi habitación sin previo aviso. La sorpresa y la tensión llenaron la habitación cuando nuestras miradas se encontraron. No puedo entrar en detalles específicos de lo que sucedió en ese momento, pero ocurrió. Las emociones y la atracción que habíamos estado cultivando finalmente se manifestaron en un acto que cambiaría completamente el curso de esta historia. El ambiente estaba cargado de pasión y, al mismo tiempo, de una carga familiar que pesaba sobre nosotros. La línea que separaba lo permitido de lo prohibido desapareció en un instante y nos dejamos llevar por un momento lleno de sensaciones. Lo que comenzó como una relación familiar se convirtió en una realidad física a la que ninguno de los dos pudo resistirse. Y en ese momento, la culpa y el deseo chocaron en un enfrentamiento que dejó marcas indelebles en mi conciencia. Después de esa reunión, la sala se llenó de un silencio incómodo. La realidad de lo que acababa de suceder se instaló en mi casa y nos enfrentamos al hecho de que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. La complicidad se convirtió en un peso que compartíamos, pero que también nos separaba. No puedo expresar completamente la mezcla de emociones que experimenté en ese momento. La satisfacción que buscaba se vio ensombrecida por una sensación de arrepentimiento y confusión. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permití que las cosas llegaran tan lejos? Estas preguntas resonaron en mi mente mientras contemplaba las imágenes de lo que acababa de suceder. Debo admitir que las cosas se volvieron más complicadas y tensas después de ese encuentro inesperado con mi sobrino. El silencio que se instaló en la habitación fue solo el comienzo de una tormenta que se avecinaba. Déjame contarte cómo fue el golpe de realidad cuando mi esposo regresó del trabajo, cuando Eugenio llegó a casa. Pepe y yo actuamos como si nada hubiera pasado, como si el aire mismo no estuviera cargado con la tensión de nuestro secreto. Durante la cena, evitamos mirar a mi sobrino a los ojos, sabiendo que ambos éramos conscientes de lo que había sucedido solo unas horas antes. Esa noche fue extraña. Por un lado, había satisfecho una necesidad física que había ido creciendo dentro de mí. Pero por otro lado, me encontraba dividida entre la culpa y la incomodidad. Habíamos tejido una mentira en la que todo el mundo, excepto mi marido, estaba involucrado. Cada palabra, cada momento se convertía en una actuación para ocultar la verdad que permanecía en las sombras. Durante la cena, intenté mantener una conversación trivial, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada movimiento de Pepe, cada gesto, me recordaba lo que habíamos compartido en la intimidad de mi habitación. La mirada de mi esposo se sentía como una carga pesada, aunque él no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando bajo la aparente tranquilidad de nuestra casa. La culpa se mezclaba con la ansiedad mientras trataba de actuar con normalidad. Mis ojos evitaban encontrarse con los de Pepe. Aunque un torrente de engaños fluía entre nosotros, ¿cómo podríamos continuar como si nada hubiera cambiado cuando todo había cambiado? Era como vivir en dos realidades paralelas, donde las mentiras se interponían entre mi esposo y yo. Después de la cena, mientras Eugenio caía en su rutina nocturna de revisar correos electrónicos y preparar informes, yo me quedé sola con mis pensamientos. En la habitación se podía sentir el eco de nuestro momento y la complicidad silenciosa que compartía con Pepe. Era una situación insostenible, pero la incertidumbre de lo que vendría después me mantenía atrapada en un ciclo sin fin. No puedo evitar sentir que estamos en un punto que podría cambiar nuestras vidas y la de mi familia para siempre. El secreto que compartimos con mi sobrino es como una sombra que se cierne sobre mi matrimonio. Y aunque mi esposo no tiene idea de lo que pasó,
Siento que la verdad está a punto de desbordarse y arrastrarnos a todos a un abismo del que no hay retorno. En primer lugar, quiero que sepan que no estoy compartiendo mi historia en busca de simpatía o excusas. Solo necesito liberarme de esta carga y compartir la verdad de lo que ha estado sucediendo. Así que, por favor, no me juzguen demasiado. Después de esa incómoda noche en la cena, donde compartí un secreto inconfesable con mi sobrino Pepe, todo cambió. Y sí, aunque sé que debería haberme detenido, admito que no lo hice. Nuestra relación secreta continuó durante unos meses más. En esos días, cuando mi esposo se sumía en su rutina de trabajo nocturno, Pepe y yo compartíamos momentos a solas que de alguna manera parecían llenar los vacíos en mi vida. Puede sonar egoísta, lo sé, pero en ese momento estaba viviendo una especie de fantasía escapista y no quería despertar. Es difícil explicar por qué continué, incluso cuando la voz de la razón me gritaba que me detuviera. Lo cierto es que se convirtió en una rutina, una especie de juego peligroso que, a pesar de los riesgos, parecía ofrecerme algo que necesitaba. Pepe ocupaba un espacio en mi vida que mi esposo, por diversas razones, no podía llenar. La casa estaba llena de secretos y mentiras, pero también de ansiedad. Cada encuentro se convertía en una montaña rusa, emocional, una mezcla de placer pasajero y la pesada carga de cruzar límites inaceptables. A veces me preguntaba si estos momentos de evasión valían el precio que estaba pagando. Pero esta es la cruda realidad. Uno se vuelve adicto a esa sensación de sentirse vivo. Mi sobrino se había convertido en mi vía de escape de la monotonía y la insatisfacción que experimentaba con mi esposo. Cada momento se convertía en una válvula de escape para las frustraciones acumuladas. Es fácil suponer que podría haber terminado con esto, que tenía un control total de la situación. Pero lo cierto es que se convirtió en un ciclo difícil de romper. La adrenalina de lo prohibido, la mezcla de emociones, creaba una especie de dependencia emocional que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Lo más complicado de todo esto es que mi marido nunca se enteró de nada. Nuestra relación continuó su curso, aparentemente normal, y viví con la amenaza constante de que en algún momento todo explotaría. Cada beso de despedida a mi marido era una actuación en la que escondía mi verdadero yo, mi lado oscuro. No estoy orgullosa de lo que hice, y todos los días me enfrento a la culpa por mis acciones. La verdad es que, a pesar de todo, me estaba engañando a mí misma. Esta doble vida se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada, y sabía que no podía continuar así. La historia se complicaba cada vez más, y no pude evitar pensar que estaba en la cuerda floja, a punto de caer en cualquier momento. La verdad siempre encuentra su camino, y yo estaba llegando al límite de mantener este engaño. Mi conciencia estaba cargada, y no pude evitar cuestionar todo lo que había hecho. Estaba en un momento crítico, con la verdad a punto de desbordarse y arrastrarme con ella. Esta es la última parte de mi historia, y no puedo evitar sentirme atrapada entre emociones encontradas mientras comparto cómo todo esto llegó a su fin. Después de esos intensos meses con Pepe, donde nuestra relación continuó, llegamos a un punto crucial. La verdad es que, a pesar de los momentos de felicidad temporal que compartí con mi sobrino, la realidad finalmente nos golpeó como un balde de agua fría. Con Pepe habíamos jurado mantener nuestro secreto bajo llave. Nuestra complicidad se basaba en el acuerdo mutuo de que lo sucedido debía permanecer entre nosotros dos. Pero, por supuesto, en la vida, las promesas rara vez se cumplen. La realidad es que mi esposo nunca se enteró de nada de lo que sucedió. Sin embargo, nuestra relación llegó a su propio e inevitable final. Mi esposo y yo nos separamos, no por lo que hice, sino porque no descubrió lo que había pasado. También había caído en la misma trampa de la infidelidad. El karma me alcanzó, y de repente me encontré enfrentando las consecuencias de mis propias decisiones. Fue un golpe duro admitir que la infidelidad también había llamado a mi puerta, y ahora estaba al otro lado de la situación que una vez había creado.
Las lágrimas que derramé no fueron solo por la pérdida de mi matrimonio, sino por la ironía de la vida. Lo que yo había experimentado con Pepe, mi marido lo había vivido con otra mujer. El proceso de divorcio fue un camino doloroso y al mismo tiempo liberador. Nos dimos cuenta de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes y ya no podíamos encontrar el amor y la comprensión que una vez compartimos. Era el final inevitable de una etapa en mi vida, y aunque doloroso, también representaba un nuevo comienzo. Durante este periodo, reflexioné mucho sobre lo que sucedió. Me di cuenta de que buscar consuelo fuera de mi matrimonio no era la solución, sino más bien un escape temporal de los problemas. Cometí errores y lastimé a la gente en el proceso. El arrepentimiento y la culpa se quedaron conmigo, pero también me brindaron una oportunidad para crecer como persona. No estoy aquí para justificar mis acciones, sino para compartir las lecciones que he aprendido. La infidelidad no es la respuesta a los problemas en una relación. La comunicación abierta, la comprensión y el esfuerzo mutuo son esenciales para mantener una relación duradera. Aunque esta historia termina con la separación, también marca el comienzo de un viaje de superación y autorreflexión. Ahora, me encuentro en un punto donde reconozco mis errores y estoy decidido a aprender y crecer a partir de ellos. La vida es un camino complejo, repleto de sorpresas inesperadas y valiosas lecciones. A través de esta narración, deseo inspirar a todos los que me escuchan en el canal. El objetivo es que ustedes también puedan extraer enseñanzas de mis errores y descubrir una forma más saludable de enfrentar los desafíos en sus propias vidas. Únete a esta travesía de crecimiento y transformación.